cámaras con, con Juan Manuel. Dice, nosotros no tenemos mucho que hablar en el tema universitario, pero nosotros sí, ¿no? Porque resulta insultante, doloroso y peligroso lo que está pasando en la Universidad Estatal de Bolívar. Bueno, ojalá alguien de la universidad quiera hablar, ¿no? Porque la situación, vemos que el mal ejemplo que dan los políticos nacionales y provinciales, lamentablemente, estimados amigos, se ha convertido en una práctica común. El clientelismo, el populismo que pretenden ganar votos con Tierra Canela, Don Medardo, los influencers, la mejor música, chupe, danza, dijera alguno, y comida. Bueno, pero es un punto aparte, un comentario que lo haremos luego de la entrevista con Juan Manuel Galasca. Juan Manuel, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, estimado Germán. Un agradecimiento a usted, como siempre, por permitirme estar en esta noche para tocar algunos temas. Buenas noches de la distinguida audiencia de Radio Espacio. Nosotros sabemos la importancia que tiene justamente este segmento de Vis a Vis porque nos permite hacer un diagnóstico de los temas que seguramente usted, estimado Germán, nos planteará ahora, ¿no? Así es, bueno, se ha terminado una campaña política, la coyuntura de ¿se dice bien segmentamiento? Una segmentación hiperpolarizada en el país entre el anticorreísmo y el antinovoísmo, que es lo que realmente hoy está pasando en el país. ¿Cómo le ves esta situación? Para mí, creo que es un caso sui generis en el país que suceda esto, donde dos candidatos acumulan casi el 90% de la votación y tan solo migajas para el resto de candidatos. Lamentablemente, estimado Germán, está ocurriendo no solamente aquí en nuestro Ecuador, ha ocurrido los últimos 60, 70 años en la Argentina, el peronismo y el antiperonismo. Entonces, esta circunstancia de polarizar las tendencias políticas en procesos electorales lleva a un escenario que es el escenario de la última elección en el 2021. Tú recordarás, estimado Germán, y quienes nos están escuchando y siguiendo a través de las redes sociales, se desencantó también la elección en la cual terminó ganando en segunda vuelta o balotaje Guillermo Lasso bajo las mismas características, es decir, un exmandatario que tiene una estructura muy fuerte. Estamos viendo la presencia en la provincia de Bolívar también, que consecutivamente logra tener un escaño dentro de la representación de un asambleísta en el órgano legislativo nacional, que muestra claramente que ese correísmo está presente, que ese correísmo se traslada al escenario que usted está manifestando de una polarización, es decir, que las fuerzas políticas que apoyan este proyecto político seguramente continuarán haciéndolo, pero que sin embargo también se están aglutinando otras fuerzas políticas, llamémosle anti, para contrarrestar en una especie de bipartidismo, un partido muy fuerte, Revolución Ciudadana, y aglutinándose, como fue en el 2021 a través de la candidatura de Guillermo Lasso y el partido que lo construyó él como se llamaba o se llama Creo, y hoy el partido político de ADN que se configura para permitir como instrumento que sea candidato Daniel Noboa. Y esto hace daño. Nosotros hemos hablado con usted y con quienes analizan la ciencia política que la polarización no hace bien. Nosotros pensamos y planteamos desde el movimiento político Pachacuti, por ejemplo, una tercera vía, que sea la alternativa a esta disputa entre el anti y el progresismo, por ponerlo de una manera, en la ideología. Hace daño, estimado Germán, y mi felicitación, el pueblo ha decidido, a Henry, a Mariana y a Mireia por ese espacio que van a tener en los próximos 4 años en el órgano legislativo, pero dentro de su agenda, como bolivarenses, me parece importantísimo que hagan una reforma profunda al sistema de partidos políticos en nuestro país, introduciendo en el Código de la Democracia instrumentos, herramientas y en la normativa que impida el aparecimiento ya no a partidos solamente cartel, estimado Germán, ahora los están llamando emprendimientos, o sea, ya se está viendo como un negocio que se tenga un partido, un movimiento político, porque el día de mañana
tenga un resultado favorable en una provincia, en un cantón, etcétera, y los candidatos que terminan ganando tienen que darle espacio dentro de la administración o gestión de ese gobierno autónomo descentralizado, dentro de ese espacio de ese partido que consigue un movimiento en el órgano legislativo. Entonces, le hace muy mal a la democracia. Usted y yo somos demócratas, respetamos al pueblo, pero en el escenario inicial de esta noche usted lo plantea y dice, polarización, sí, lamentablemente estamos polarizados. Queremos 3 o 4 ideologías ancladas a un partido político porque quieren desaparecer la ideología, estimado Germán. Y eso no puede ocurrir porque la ideología está circunscrita a un modelo, a un proyecto político, a un modelo económico y claro, es muy fácil moverse cuando les conviene entre proyectos, decisiones de política pública, modelos económicos, para decir que, por ejemplo, el presidente candidato ha dicho que su partido político es de centro izquierda, pero las medidas que ha tomado en los últimos 14 meses son contrarios, son de derecha. Entonces, a la gente no se le puede confundir bajo esas características. Polarización lamentable está provocando que exista un anti y que la gente empiece a votar en función de ese anticorreísmo y, por supuesto, la fragmentación de los movimientos y partidos políticos, que vea usted 16 candidatos, 16 binomios aspirando a la presidencia y vicepresidencia y solamente 3 al menos alcanzan más del 5%, es decir, 13 candidaturas de partidos políticos que nos llegan, en el caso concreto, de 12 al 1% del voto final de los ecuatorianos y la candidata Andrea González que alcanzó el 2 o algo más por ciento. Entonces, totalmente de acuerdo con usted. Ahora, ¿cuál sería el mecanismo? Porque en cambio, volviendo a un sistema anterior donde había 2 partidos o 3 partidos nada más, en cambio muchos sectores de la población no tenían acceso, se puede decir una limitación a los derechos de elegir y ser elegido. ¿Cómo buscar la forma de que, si bien es cierto, no se coarte el acceso a la democracia, a poder candidatarse, pero tampoco sean 16, porque ni siquiera en un debate se puede concluir algo claro de los candidatos? O sea, endurecer los requisitos, que la gente que presenta para un movimiento necesite recoger más firmas. ¿Cuál sería un mecanismo para que, si bien es cierto, no se afecte la democracia en ese espíritu del elegir y ser elegido, pero sí normar esto para que no sea un revolucio como hoy por hoy es? El debate en el Ecuador fue un caos, la verdad. Claro, el espíritu de la democracia es la participación en la representación. Todos en algún momento quisiéramos participar de un proceso electoral a la dignidad que fuese, pero si usted no representa a nadie, representa a un grupo que tiene un interés de características económicas y configura un movimiento político que, da la circunstancia de la norma, hoy tranquilamente recoge firmas y con un número porcentual mínimo, puede ser un movimiento cantonal o provincial, y permitir que sea un instrumento para que existan candidatos. Pero yo creo que la democracia se fortalece no solamente en el número que debe estar regulado, sino en la calidad de las candidaturas, porque aquí los que están realmente quedándose de año, para hablar de términos académicos, son los partidos y los movimientos políticos, porque no cumplen su tarea, estimado Germán. ¿Cuál es la tarea de un movimiento partido político? Tener un proyecto en el cual se ancle ideológicamente a su propuesta. Izquierda, derecho, centro, está bien que existan tendencias distintas a temas comunes y problemas. Ahora hay tendencias que dicen que ni siquiera las ideologías sirven. Sí, O sea, no primero tendrá que ser los políticos, tendrán que saber de política, porque yo creo que el 90% de los candidatos a nivel local especialmente, si usted les pregunta cuál es su posición, cualquier cosa que no sea la política, dicen. O sea, un político es negando su actividad fundamental. Y ahí está dando la respuesta al segundo elemento que no ha cumplido su misión un partido político, que es la formación de cuadros. Usted tiene una ideología política, yo tengo la mía, porque hemos ido formándonos ideológicamente, tenemos nuestro punto de vista hacia temas concretos de administración del Estado, solución de los problemas de salud, de educación, el que usted quiera, desde nuestra ideología política. Pero cuando existe una ausencia del movimiento partido político y se busca solamente el fin último de ganar una elección,
pasa por la calle, como dice mi amigo Duril. O sobrevivir un partido. Un influencer, estimado Germán. Mire el error que cometen. Un fuerte abrazo a quienes participaron en el último proceso electoral como representantes de estas organizaciones políticas acá en la provincia de Bolívar. Se equivocaron porque para ganar una elección necesita usted una estructura dura y fuerte. Acá en la provincia de Bolívar está claro que el movimiento Pachacuti es la primera fuerza política. Revolución Ciudadana es la segunda. Y hoy, coyunturalmente, porque hay un presidente candidato que va a la reelección, en una elección concurrente, provoca que su candidato acá en Bolívar también tenga un voto importante, termina ganando la primera curul. Pero el día de mañana pongo el escenario, porque hay la dicotomía de que gane Luisa González como candidata a la Revolución Ciudadana o Daniel Noboa como candidato de ADN. ¿Qué pasa de aquí a 4 años? ¿Alguien asumirá el reto de ser candidato por ADN? Lo dudo. Nadie. ¿Alguien asumió en Lo que esta? le pasó a Creo. Por supuesto. Entonces son movimientos y partidos políticos que no tienen un anclaje ideológico. No tienen una propuesta política, sino son coyunturalmente instrumentos que permiten que alguien sea candidato. Entonces, los partidos políticos, yo digo, deben ser fuertes, duros, que formen a sus cuadros, que tengan una ideología, que tengan un clivaje como el Pachacutic, de características en las cuales el movimiento indígena es su fortaleza, su estructura, es por eso que tiene una fuerte votación en la Sierra Centro, y totalmente en desacuerdo cuando se muestra por analistas políticos, y hay medios de comunicación que decía que se equivocan los candidatos acá, porque esa estructura es importante el discurso, el proyecto político, pero es utilizar estos medios de comunicación para que se pueda trasladar mi mensaje y qué es lo que yo planteo durante el tiempo que el pueblo bolivarense me va a entregar para hacerlo. Claro, hoy, lamentablemente, Duril dice, escóndase en que vienen elecciones porque nos piden la cédula y quieren que sean candidatos. Ahora, Juan Manuel, una verdadera preocupación que yo analizaba el día de ayer, y es bueno analizar con alguien de mayor conocimiento, y que refute o comparta esta idea de que lamentablemente en el ámbito electoral no gana el más capaz, no gana el más inteligente, no gana el que mejor capacitado está para ser asambleísta, y ganan las chiqueras, ganan las billeteras, con una complicidad manifiesta de las autoridades del CNE. Yo hablaba de cuánto era más o menos el gasto electoral en la provincia de Bolívar para un asambleísta, que calculábamos que era como 40 y pico de miles. Cuando tú ves a las fuerzas que cerraron sus campañas, Pachacuti, movimiento del alcalde de Guaranda, ADN, ¿quién más hizo estas grandes concentraciones? Bueno, donde en una solo cierre de campaña se les va todo el presupuesto y las autoridades no dicen nada. Entonces, el que no cierra campaña tiene una enorme desventaja, y el que no da dádivas tiene una enorme desventaja ante el que sí tiene el recurso para hacerlo. Y en este caso no va el más inteligente, el más capaz, el que tiene un fundamento ideológico serio, el que va a defender al pueblo, sino el que con su chequera compra votos. Mira, Germán, totalmente de acuerdo contigo, y por eso yo planteo, y se lo dije a Mariana Yumbay, que somos de la misma organización política, la reforma al Código de la Democracia en lo que concierne al sistema de partidos políticos toca un tema que es muy sensible para estos movimientos y partidos políticos. Hoy la ventaja es de que, algunos lo ven como desventaja, pero yo lo veo una ventaja que existan dos fuerzas políticas que, dada la circunstancia que hoy son 151 asambleístas, necesitan al menos 76 votos para tener esa mayoría simple. A los dos les falta. A los dos, o sea, están ahí, 66, 67, perdón el número, me puedo equivocar, mil disculpas, puede ser que Revolución Ciudadana tenga uno más, o ADN, pero gane quien gane la presidencia, va a tener esa conformación de la asamblea. Y esto va a provocar que se trate justamente temas sensibles con dos proyectos antagónicos, porque no creo que vaya a existir una gobernabilidad en el caso que gane Luisa González por parte de ADN, no lo creo. Eso sería muy utópico dada la circunstancia de los políticos ecuatorianos. Y tiene que transparentarse y reformarse lo que usted está diciendo, estimado Germán. ¿Qué vamos a hacer con el financiamiento del Estado? Que ya se hizo consulta por el actual presidente candidato a la Corte Constitucional para ver si se puede reformar esa parte en la cual el financiamiento desde el Estado hacia las organizaciones políticas continúa o no.
Y a mí me parece que debe dejárselo de financiar. Imagínense cuántos movimientos y partidos políticos que están recibiendo recursos del Estado para no formar cuadros. Pero ¿cómo controlamos El gasto? el Ahí gasto? está, perfecto. Un candidato a la asamblea, de acuerdo a la norma, asignaron a cada una de las listas $3.500 o algo por el estilo. Pero eso es promoción electoral. Promoción electoral. El gasto, estoy hablando. ¿Cómo controla usted el gasto si no está regulado y casi le despluman, perdón el término, al asambleísta actualmente Lazo, que es de la Revolución Ciudadana? Ve, en la familia también existen posiciones ideológicas distintas y es lo importante, la libertad que uno tiene Claro. en el ámbito político. Hermano de Guillermo Lazo, siempre ha sido y será progresista de izquierda, miembro de la Revolución Ciudadana, y plantea, dicen, miren, lo que está diciendo Germán tiene incidencia en la ley de comunicación, por ejemplo. ¿Cómo regulo los medios de comunicación digitales? Es hacia dónde se está yendo equivocadamente todo el esfuerzo económico de los candidatos y el esfuerzo electoral para permitir que sea publicitado o no un candidato. Entonces, todo tiene que nacer de la posibilidad, digo posibilidad porque todavía no sabemos cómo cada una de las organizaciones políticas va a responder al próximo proceso legislativo, dependiendo de quién gane, dentro de su agenda, qué prioridades tiene. Y las prioridades para mí son Código de la Democracia, reforma del sistema de partidos políticos, que tiene relación con la ley de comunicación, para entender y ver hacia dónde nosotros podemos enfocarnos en la regulación de los medios digitales con el recurso y el financiamiento. Ahora, soñar que somos un país como en Europa, España, Alemania, Estados Unidos, que públicamente se hace una reunión de quienes aspiran, por ejemplo, a la presidencia de la República, recientemente Kamala Harris y Donald Trump, y quienes quieren apoyar financieramente a una u otra candidatura, lo hace con un cheque que todos los estadounidenses vean a quién está apoyando y cuánto de recursos tiene esa campaña para poder realmente difundir su Juan Manuel, ¿esto es cuestión de leyes o es cuestión de gente, de su comportamiento, de ser legal, de ser ético? No. Y que esto no funciona, porque yo digo, imagínate, la ley está hecha en el CNE, pero las autoridades del CNE se hacen de la vista gorda. Cuando usted ve que un cierre de campaña cuesta 60, 70 mil dólares y solo ese acto rebasa con creces, sin tomar en cuenta movilización, regalos, dádivas, publicidad, pero nadie es sancionado. No. Es ser ingenuo pensar que las organizaciones políticas y los candidatos éticamente van a respetar, por ejemplo, un monto determinado de acuerdo a la dignidad que aspiran en una elección, respetar ese monto. ¿Cómo confiamos en autoridades electas que hacen trampa, que son tramposos, que mienten? Y ahí viene la segunda pregunta y el tema que usted planteó. En una democracia se espera que el pueblo vote por quienes realmente van a cambiar San Miguel, van a cambiar Guaranda, la provincia de Bolívar, van a ir al órgano legislativo a legislar y a fiscalizar, porque esa es su tarea. Esperamos elegir un presidente, una presidenta que realmente toque temas estructurales y coyunturales de nuestro país. Pero es una utopía, porque no es un concurso de méritos de oposición. Así es. Es realmente que el pueblo, como el concepto de democracia mismo dice, se enfoca a dar su voto bajo ciertas características que en nuestro país lamentablemente muestran que el fin último de las organizaciones políticas es ganar una elección. Tenemos futbolistas nuevamente en la asamblea, Claro. tenemos influencers en la asamblea, tenemos mucha gente que puede ser buena gente, En Bolivia, redundemos. candidatos que no sabían dónde estaban parados, que no tenían idea de lo que es hacer política. Pero la organización política quiere ganar la elección. Pero las organizaciones políticas quieren es sobrevivir más que ganar Así elecciones, es, ¿no? O sea, así quieren es. tener su porcentaje mínimo para seguir recibiendo las dádivas del Estado. Tener un número en la asamblea que aplaste un botón y diga sí o no de acuerdo a lo que se está planteando en el tema específico del seno Juan de la Manuel, ¿no hay asamblea. que politizar más a la población?
Yo creo que a la población hay que educarle. Yo estos temas, perdón el yo en primera persona, realmente no es lindo en un diálogo con usted, estimado Germán, pero soy profesor de la universidad, tengo estudiantes entre 17 y 25 años, que todo el mundo apunta a ese grupo etario para conseguir los votos. Es por eso que hacen TikTok, comiéndose un pincho y tratando de difundir las huecas de la provincia, tratan de hacer un escenario en el cual se diviertan. Sí, mis estudiantes me dicen, yo soy profesor en cada periodo académico ordinario de 300, 400 estudiantes de distintas partes del país y tocamos estos temas porque yo pedí una asignatura que se llama Realidad Nacional y Diversidad Cultural. Que es muy buena, ¿no? Obvio. Entonces, estás en tu papayal. Por supuesto, Germán. Y mira, y podríamos venir con algunos estudiantes que digan lo que ellos plantean, porque yo no hago un proceso de formación ideológica política. Ellos saben cuál es mi posición, respeto la de ellos, pero tienen clarísimo el escenario. Y estamos confundiéndoles a este grupo etario pensando que nosotros con esas actitudes, con esos instrumentos para captar su voto, lo que estamos haciendo es más bien rechazando la posibilidad de que puedan votar por nosotros. Ellos tienen clarísima la película. Ellos saben que tienen nuevos desafíos que nosotros no los teníamos. Están atravesados por las tecnologías de la información y la comunicación. Están atravesados por la inteligencia artificial. Ellos saben que profesionalmente tienen que adquirir esas habilidades duras que en ingeniería de sistemas, en contabilidad, le permitirá ser el día de mañana un buen profesional. Pero también hoy el mundo laboral público o privado, le exige habilidades blandas, trabajar en equipo, claro. Comunicar sus ideas, porque ahora los gerentes y quienes hacen entrevistas a los nuevos profesionales cuando necesitan un puesto ser llenado, lo que hacen es, ya saben que tienen un título académico, un ingeniero de sistemas te hace un programa. Necesito un chef, ya sabes que te puede hacer un platillo delicioso, pero quieren saber tus habilidades blandas. ¿Qué iniciativas propias tienes tú para mejorar a esa empresa, a esa institución pública? ¿Cuánto sabes comunicar del conocimiento que tienes? ¿Cuánto puedes tú estar dispuesto a entregar cuando te plantean un proyecto de desarrollo y trabajar en equipo? Entonces esas cuestiones son las que ellos saben y tienen claramente identificado y lamentablemente los políticos no estamos entendiendo aquello. No estamos entendiendo que ellos son multitarea y en 3 segundos, si tú como profesor o político no captaste su atención, ellos ya están pensando en su celular, en su computadora, en 1000 cosas y dejaron de atenderte. Entonces lamentablemente yo creo en este escenario, estimado Germán, hay que preocuparse, por supuesto, de ese segmento. Es muy preocupante lo que se les viene para ellos, temas nuevos, gestión de riesgos, lluvias más intensas como las que está teniendo nuestro país, cambio climático como sequías, tienen la influencia de la inteligencia artificial, un mundo tan globalizado que hoy es muy común que los trabajos se los haga de manera virtual. Entonces, son características que nosotros no las vivimos y que hay que empezar a trabajar para ese nuevo mundo que viene necesitamos nuevas autoridades diferentes. Por supuesto, a planificar. Y hace falta un cambio generacional en el país y en la provincia. En todo, estimado Germán, nosotros creemos que los dinosaurios políticos han hecho mucho, se les agradece por este país, han dejado de hacer, se refuta y se critica. Pero que les vaya bonito. Que les vaya lindo, ya los resultados están ahí. Hay jóvenes que se apresuran los procesos. Nosotros entendemos, nuestros padres, nuestros abuelos nos decían siempre, hijito, esto es un proceso. A haber momentos en los cuales, claro, se te van a facilitar las cosas para que sea probable que tú heredes un nombre, un apellido, que te sea mucho más fácil políticamente conseguir una función electoral, un cargo, lo que fuese, pero sin embargo, paso a paso vas construyendo efectivamente tu propio proyecto político. Los jóvenes están claros en eso y a quienes se saltan ese proceso les pasa lo que está pasando. Probablemente ganas una elección, pero terminas a los 40 años no volviendo a ganar ni siquiera la presidencia del grado de tu hijo. Y despedida. O terminas perdiendo tantas elecciones consecutivas que también te ahogas financieramente porque una campaña cuesta. Y cuesta no solamente recursos financieros, cuesta los recursos humanos, que es la gente que te acompaña, desgastas al partido de organización política. Entonces son muchas cosas que están siendo analizadas a nivel global, mundial,
para una participación política. Y lo que también se está viendo es que esto de las redes sociales va mostrando, nosotros amantes de la ideología, de un buen discurso estructurado, un mensaje, pero que sin embargo el escenario muestra claramente que la influencia de esto, las tecnologías de la información y la comunicación, está determinando resultados finales. Porque TikTok en Estados Unidos iba a ser prohibido. Trump ganó la elección y permitió un poco más de oxígeno de 60 días más. En Rumania fueron canceladas las elecciones porque la influencia de las redes sociales provocó un resultado final distinto al que realmente ocurrió en las urnas. En Brasil fue prohibido igualmente TikTok si no cumplía ciertas reglas. Entonces estamos viendo de que la dinámica hoy del elector, del votante, está circunscrita a un manejo de un análisis previo cualitativo del discurso. ¿Por qué gana Donald Trump en un estado de Florida que históricamente fue demócrata? Porque entendió, y con los datos que le dieron a través de Elon Musk, que es su asesor, que tiene millones de algoritmos, que va él mostrando que el votante probable hacia un discurso xenófobo, antimigración, le iba a permitir llegar a la Casa Blanca, y así ocurrió. Un discurso en el cual supuestamente el problema del norteamericano es el de que existe un traslado en un mundo globalizado de productos chinos, mexicanos, canadienses a bajo precio, que rompe la industria estadounidense, le está llevando a la quiebra y a la pérdida de empleos. Que rompieron, porque ya es un tema de muchos años. Tú vas a Estados Compras Unidos, un pantalón Levi's hecho en Vietnam China, y tú esperas comprarte Made in USA, no existe. Entonces mira, entendió con toda la información que le trasladaron cualitativamente cuál es el discurso que tiene que decir. Entonces acá nosotros estamos acostumbrados a que eres candidato a nivel provincial en Bolívar y el mismo discurso que das en Caluma lo vas a dar en Guaranda. Así es. Pensando que en la misma provincia no existen diferencias abismales en las necesidades que cada uno de nuestros cantones tiene, por ejemplo. 19:32, vamos a un corte comercial, vamos a volver con Juan Manuel en la segunda parte para analizar ya el tema provincial. ¿Qué es lo que va a pasar en la provincia de Bolívar con el tema de elecciones nacionales, ¿no? Pero lo que corresponde a Bolívar? Inicio de espacio publicitario. ¿Sabías que en la cooperativa Juan Pío de Mora ofrecemos una amplia gama de servicios para facilitar tu vida? En nuestras agencias puedes realizar pagos y cobros del bono de desarrollo humano, Pago de tarjetas de crédito, pago de servicios básicos. matriculación vehicular y planillas del IES, SRI y RICE. Además te ofrecemos servicios de giros, pagos de operadoras telefónicas y pagos de catálogos de productos de belleza. Y eso no es todo. También contamos con transferencias interbancarias y servicio de envío de dinero a través de Delgado Travel y MoneyGram. Visítanos en cualquiera de nuestras 3 agencias a nivel nacional y descubre cómo la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan Pío de Mora puede hacer tu vida más fácil. Encuéntranos en San Miguel de Bolívar, calle Pichincha y Bolívar esquina. Cooperativa Juan Pío de Mora, creemos en ti y te ayudamos a crecer. Doctor Pedro Pablo Lucio, gerente general. Marlo Guerrero, presidente. Doctor Fernando Barragán, médico neumólogo e intervencionista respiratorio especializado en Argentina. Atiende enfermedades de asma, EPOC, tos crónica, fibrosis pulmonar, bronquiectasias, roncas y despiertas cansado, líquido en los pulmones, falta de aire al caminar, sonidos en el pecho o sibilancias, secuelas de COVID, detección de cáncer de pulmón, infecciones respiratorias. Se realiza también test de caminata de 6 minutos y espirometrías. La atención se realizará el día sábado 22 de febrero de 9 a 15 horas en el consultorio del doctor Marcelo Albán, frente al Hospital de San Miguel, en la calle Juan Pío de Mora y César Abel Pazmiño. Contáctanos al 099 35 42 833 o al 099 05 73 418. Doctor Fernando Barragán los espera.
Doctora Lorena Villena, especialista en medicina interna con pasantía en Santiago de Chile. Atiende problemas de diabetes y sus complicaciones renales, pie diabético, hipertensión arterial, alteraciones de la tiroides, enfermedades reumáticas y respiratorias. Hacemos electrocardiograma y espirometría. Siéntase seguro bajo vigilancia médica estricta. Atendemos con todas las medidas de bioseguridad. Estamos en San Miguel de Bolívar, en el Centro de Alta Especialidad Monte Sinaí, ubicado en las calles Sucre y César Abel Pazmiño, esquina, frente al cajero de la Escuela de Policía. Y en Caluma, diagonal al Jardín Felisa Egues. Agende su cita ya al 09 89 26 96 65. Doctora Lorena Villena, su salud en manos de un especialista. Fin de espacio publicitario. Muy bien, son las 19:35. Ahora sí, vamos al tema local. Tenemos 3 asambleístas, 1 de derecha, 2 progresistas, mujeres. ¿Qué tanto está inmiscuido o dentro del movimiento con tomar decisiones de lo que va a pasar con las próximas elecciones? Juan Manuel Galarza, pero... No, por supuesto, mire, el movimiento Pachacuti es un movimiento como cualquier movimiento de izquierda o partido político de izquierda. No es que si no tiene poncho Juan Manuel, doping. No. ¿No es así? Bueno, mi padre fue uno de los fundadores del Pachacuti, fue asambleísta constitucional en el 98, se incorporó desde ese momento con una lucha histórica de las organizaciones sociales, indígenas, el Estado plurinacional. Ese reconocimiento es importantísimo. Participó apoyando siempre a compañeros en la lucha social. Dentro del proceso electoral también, yo en un par de ocasiones se me ha pedido que sea candidato a la concejalía apoyando el proyecto político. Es decir, acá la circunstancia es de que si el discurso es la diversidad, nos va a fortalecer, por supuesto que también es una configuración bajo esas características, pero nosotros que conocemos una organización política de izquierda, un partido movimiento, sabemos que la disputa es ideológica, es un conflicto constante. Dentro de la misma organización política hay un variopinto de ideas que seguramente a nosotros nos enriquece, porque lo que debatimos es cómo solucionar los problemas estructurales que tiene nuestro país, que tiene Latinoamérica. ¿En qué proceso se encuentra hoy Pachacuti? Porque yo, a mi criterio, muy personal, es posible que esté equivocado, está hilando muy fino. Yo siempre he opinado de Leonidas Issa, que es un buen referente, un gran líder, con un fundamento ideológico muy sedimentado, ¿no? Pero ahora le veo como que muy titubeante, que sí, que no, que me insultó, que me hace algo, cosas que son de adorno, son cosas por encima, pero lo profundo es a dónde queremos llevar al Ecuador con estas elecciones. ¿Por dónde estamos al desastre o cambiamos de rumbo? Y Leonidas Issa no se ha pronunciado en eso. ¿Qué está pasando en Pachacuti? Mañana es el Consejo Político en la ciudad de Quito. Y lo que ocurre es, justamente iba a enfocarme a su respuesta, que tiene relación a la que acaba de hacerla, es que realmente el análisis se lo hace bajo esas características. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, si somos una organización política progresista que plantea justamente cambios estructurales en el Estado, poder solucionar lo que no ha podido durante 200 años, en 2030 vamos a tener 200 años de haber construido supuestamente este Estado que tiene todavía niveles de pobreza estructuralmente graves, tiene ausencia de educación, de salud, etcétera, y la izquierda que piense nuevamente, y hablando del movimiento Pachacuti, en una decisión que la tomó equivocadamente en el 2021 de un nulo ideológico. Es una barbaridad bajo la circunstancia que ocurrió en la provincia de Bolívar. ¿Se podría decir que Pachacuti es responsable? Apoyó a Guillermo Lasso. Mira, en la provincia de Bolívar es hacia donde iba. Nosotros estábamos apoyando a nuestros candidatos a la Asamblea Nacional. Ganó José Chimbo y Mireya Pazmiño de nuestra organización política. Yacu Pérez, candidato a la presidencia del Pachacuti, obtuvo el 48% de votos válidos en aquel momento. Andrés Arauz obtuvo 13,5 aproximadamente, o 14, y Guillermo Lasso en tercer lugar acá en la provincia de Bolívar con un 13. ¿Qué ocurrió en segunda vuelta? Ocurrió que el núcleo, el fuerte de ese voto
se fue hacia Guillermo Lasso en el 68%, por el famoso nulo ideológico de quien en aquel momento era coordinador nacional del Pachacuti. ¿Quién era? Marlon Santi, pues. Vaya. Hay compañeros dentro de nuestra organización y compañeras que claramente se han equivocado de organización política, deberían estar en cualquier otro partido político de derecha. Y están frontalmente apoyando al actual candidato presidente Daniel Noboa, la prefecta de Cotopaxi, por ejemplo. ¿Qué opinas de la prefecta de Cotopaxi? Mis respetos a ella como persona, como mujer, como líder indígena, etcétera, etcétera, pero se equivoca. Se equivoca en el punto en el cual toma el discurso de la derecha diciendo que Rafael Correa, cuando era presidente, ha discriminado al movimiento indígena. ¿Acaso durante toda la colonia no han sido discriminados durante 500 años? En estos 200 años, la mayoría de organizaciones políticas y políticos no han discriminado al movimiento indígena. Entonces, hablar hoy el mismo discurso que la derecha usa como muletilla para tratar de dividir a la organización política Pachacuti y al movimiento indígena diciendo que no hay que apoyar a Rafael Correa porque nos ha discriminado, es un absurdo. Aquí el análisis ideológico político. No puede ocurrir el mismo escenario del 2021. Hay dos candidaturas claramente antagónicas. Hay una candidatura de la Revolución Ciudadana que, si nos ponemos a ver en la propuesta de Leonidas Issa, que como dije, lamentablemente no alcanzamos a tener la votación para hacer la tercera vía, porque fue estigmatizado. Fue estigmatizado y no pudimos romper estratégicamente ese discurso de la derecha, porque usted sabe que las conquistas sociales se hacen a base de liderazgos, y él es un líder, es el presidente de la CONAIE, y la CONAIE, quien conoce la organización, le conmina que sea candidato, y él no puede negarse. No puede negarse esa circunstancia, y provocó que exista al menos un movimiento que enfrente el neoliberalismo, que impida que se incremente el precio de la gasolina con los consecuentes resultados a la economía. Entonces hoy, en esta dicotomía de que si apoyamos o no, o volvemos al nulo ideológico, es un absurdo. Aquí tiene que, el día de mañana, en esta configuración del 17º Consejo Político, con la representación de todos los coordinadores provinciales, los asambleístas electos, que esta vez somos un poquito más, 9, las autoridades, todos quienes participen, decir claramente que tenemos muchas más coincidencias con la Revolución Ciudadana y la candidatura de Luisa González, de Diego Borja, que con una candidatura que en 12, 14 meses ha incrementado el impuesto al valor agregado por recomendación del Fondo Monetario Internacional. La gasolina extra ya está a precio internacional, casi igual que la super. Ha generado una ausencia de infraestructura e inversión pública que provoca esta recesión económica. Una contracción del Estado que le dice, vea, los recursos solamente tiene que mantenerlos para el pago de la deuda y la reserva monetaria. Entonces, ¿usted cree que hay que darle oxígeno 4 años más a un proyecto político de esas características, que probablemente a fines de diciembre nuevamente tengamos que salir a las calles porque se van a profundizar seguramente las recomendaciones, recetas del Fondo Monetario Internacional? De hecho, una de esas ya está, pues hoy se ha publicado de que con toda seguridad la nueva exigencia del Fondo Monetario Internacional es eliminar el subsidio al gas. Por supuesto. Que sería un golpe durísimo, porque ¿cuánto cuesta ahora un tanque de gas puesto en su local? $3, creo. De 3 a 20 va a ser un golpe extremadamente durísimo. Terrible. Nosotros decimos frontalmente las cosas. A mí lo tibio no me gusta, usted tampoco. Somos frío o caliente. Chao. Ahora, Juan Manuel, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es? Mejor, la pregunta está mal planteada. ¿Qué resolvió Bolívar? Porque Bolívar debió haber ya tomado una decisión. Hemos visto en redes sociales que algunas provincias del país en redes sociales están, que ya han decidido, diga lo que diga el conglomerado o el consejo de la CONAIE, van a votar por Luisa y van a apoyar a Luisa, decía un dirigente indígena, como son más de 6,000 votos en un sector. ¿Qué pasa con Bolívar? La posición de la provincia de Bolívar, yo no soy el portavoz, soy orgánico, tiene que hacerlo el coordinador, por supuesto, y mañana lo va a exponer dentro de ese consejo político. Pero ya tiene tomada la decisión. Pero no voy a hablar por él, no voy a decir la decisión que se ha tomado, pero Juan Manuel Galarza habla y dice, bajo estas características, que no podemos ser ingenuos, que ya se ha tomado una decisión anterior en la cual equivocadamente se pensó que el nulo ideológico político,
muy pensado por aquellas autoridades. El nulo cómplice, digamos. Claro, permitió que Guillermo Lasso, uno de los presidentes que, dado los resultados finales, provocó una crisis política y económica sin precedentes en nuestro país, que se pudo solucionar en algo con la muerte cruzada, se pudo solucionar algo con esta elección temporal para terminar el periodo, pero sin embargo no se puede volver a cometer el mismo error. Entonces aquí es claramente buscar coincidencias, y el fin último nuestro es solucionar los problemas estructurales. El fin último no solamente es de que gane uno u otro candidato, sino que se vaya avanzando y afianzando lo que nosotros venimos históricamente planteando. Tú decías que los proyectos y el plan de trabajo tanto de ISA o de Pachacuti como de la Revolución Ciudadana son similares, se parecen mucho, pero hay líneas rojas que hay que golpear y hay que limar experiencias, porque yo creo que, a ver, Pachacuti y la CONAIE decide apoyar a Luisa González como lo que aparentemente se ve hasta el momento, pero no es que voy a entregar un apoyo a cambio de nada. Yo tengo tema del extractivismo, tengo el tema de las empresas, el tema de los combustibles. ¿Cuáles serían las líneas, cuáles son estas aristas que tendrán que limarse para lograr un cogobierno? Porque aunque la votación de ISA fue muy baja porcentualmente hablando, pero es muy importante porque vienen de organizaciones muy bien sedimentadas, muy formadas, organizadas, y que son la parte fundamental, que serían los que deciden quién es el presidente, definitivamente. La derecha es muy pragmática, estimado Germán, y ya sabemos la historia, cómo resuelven ellos. O sea, no tiene ningún problema. Ahora, bajo el contexto de la globalización, se articulan los capitales a intereses que tienen en ciertos países por los recursos que ellos tienen. Nosotros en la izquierda, lamentablemente, queremos que el punto y coma esté después del pero o antes del pero. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces acá, bien dicho por usted, mañana el Consejo Político del Pachacutic tiene que, en primer lugar, trazar una hoja de ruta de la agenda legislativa. ¿Cuáles son nuestras prioridades? La decisión de Pachacutic podría ser, o de la CONAIE. ¿Quién? ¿La CONAIE decide? No, mañana es el Consejo Político del Pachacutic, en el cual están invitados todas estas organizaciones, CONAIE, COFENAIE y otras. Es Pachacutic. Ecuarunari. Entonces, aquí viene el tema. Pachacutic debería decir, bueno, decidimos apoyar a Luisa González, pero con estas condiciones. Por supuesto, aquí está nuestra agenda. Así es. Aquí está nuestra agenda. Y se tiene que ir a una negociación política bueno, yo creo que no va a ser nada difícil si es que hacemos lo que pregonamos, tanto Pachacutic como la Revolución Ciudadana. Yo llamo a la coherencia ideológica política. O sea, si a Juan Manuel le toca decidir, ¿por quién va a decidir Juan Manuel? La gente estaría, mire, yo soy parte de un proceso en el cual se escucha antes de tomar decisiones. Y está clarísimo que dentro de ese proceso de aprendizaje justamente es permitir que todas las organizaciones que conforman la CONAIE, ¿no es cierto?, la Ecuarunari, la COFENAI y otras, participen con la exposición de cuáles son sus preocupaciones en la probabilidad de que se apoye a un proyecto político. El otro ya lo descarto de plano. O sea, decir que voy a plantear un nulo ideológico o plantear un apoyo a el candidato presidente Daniel Noboa, ni siquiera lo voy a debatir. Y lo digo públicamente. Eso ni siquiera lo plantearía dentro de los puntos que se van a tratar. No, a ver, ¿qué es lo que diría la Ecuarunari? ¿Cuál es la preocupación de la COFENAIE? Ecuarunari es una organización bolivariense. No, la Ecuarunari se aglutina a todas las organizaciones de las provincias de la Sierra ecuatoriana. Perdón. Sí. Ignorancia. No, por supuesto, estamos aquí para tratar ya, entonces, la Ecuarunari, creo que son Bolívar, Chimborazo. Todas las provincias de la Sierra, por supuesto, entonces, desde Loja hasta el Carchi. Ellos tienen un consejero en este consejo, un presidente. Un presidente. Y esos presidentes van con voz y voto, que está trasladado de cada una de las organizaciones provinciales con justamente las propuestas que se plantean bajo este escenario de apoyo o no a una candidatura que, como usted bien lo está planteando, puede existir en su mayoría de puntos de acuerdo de la agenda de los próximos 4 años para el gobierno de Luisa González, coincidencias. Este no es un pacto legislativo, obviamente es un pacto de gobernabilidad. Y también, ¿qué deberían hacer nuestros asambleístas, nuestras 2 asambleístas mujeres, progresistas las 2,
y que deberían unirse a favor de la provincia de Bolívar, porque Bolívar históricamente, por todos los gobiernos, incluido de Rafael Correa, no tanto, porque sí hubo obra, hubo vías, hubo todo, mucho más ayuda, pero de todos modos no a la altura de las otras provincias. ¿Qué deberían hacer nuestras asambleístas, Mireya Pazmiño, nuestros dirigentes, para lograr algo de equidad en la provincia de Bolívar? Porque todo el mundo se rasga la vestidura, que yo amo a mi provincia, y el rato de votar se van hacia sus temas partidistas, lamentablemente sucede, y no hay un trabajo sostenido a favor de la provincia de Bolívar, que hoy la necesita con urgencia. Son dos escenarios, estimado Germán. O sea, aquí es claro el hecho de que puede existir, la probabilidad está, y dice Simón Pachano en un editorial del Universo, que le invito a leerlo y quienes nos están escuchando también, él plantea dos escenarios. Yo me quedo con el primero. El primero dice que en un empate técnico, porque tienen similitud de votos, es 15.000, 20.000 votos que separan a Daniel Noboa de Luisa González, y un rechazo total a los medios de comunicación nacionales que muestran a nuestro país marcado en celeste y morado y con términos peyorativos hacia las provincias que votaron en su gran mayoría a la candidata de Revolución Ciudadana. ¿Qué pasa? O sea, el regionalismo marcándose también en el escenario que el pueblo bajo El características... regionalismo es un negocio que le Por interesa, ¿no?, a la derecha ecuatoriana. Y mostrar en un color u otro diciendo que unos votan por un partido político y otros son inteligentes, me parece ridículo en estas circunstancias. Entonces Simón Pachano dice, y yo me quedo con el primer escenario, que está en disputa el 10% de votos restantes. O sea, los votos que fueron entregados a Luisa González se mantienen, yo lo digo, es mi teoría. Y los votos que del anticorreísmo fueron entregados a Daniel Noboa se mantienen ahí, no se van a cambiar. Está claramente la polarización ahí. Y por eso no concuerdo con Simón Pachano, que él dice que puede existir el segundo escenario, que todas las cartas se barajan. No, aquí hay dos cartas que mantienen su voto, 45 y 44% aproximadamente, y ahí en disputa el 10%. 5 o 6% de Leonidas Diza, un 2-3% de Andrea González, indecisos que existen, blancos, nulos, y por supuesto esos que nos llegan al 1%. ¿Tú crees que Andrea González logrará capitalizar algún tipo de respaldo? Porque ella dice, acá, yo creo que no. No. Yo creo que el voto duro de que decidirá el nuevo escenario político del país está en Pachacuti, ¿no? Porque cada dirigente, cada presidente, cada organización tiene disciplina y van a decir, decidimos hacer esto, porque yo creo que Andrea González es porque les gustó el discursito de odio que lanzó en el debate, por ahí Pedro Granja, que no tiene ni ideología, no tiene ni coherencia, lamentablemente, pero yo creo que definitivamente quienes van a decidir estas próximas elecciones cuál es el gobierno es Pachacuti, la CONAI y todas las organizaciones indígenas que en el país están al momento. Por supuesto, ese es el escenario que creo yo es el más viable, es por eso la importancia histórica que tiene este Consejo Político, el 17º el día de mañana, para que en realidad con paños de agua fría, con un té de manzanilla, poniendo realmente sobre la mesa los temas importantes del desarrollo de nuestro país. Juan Manuel, ¿hay en Pachacuti indígenas de derecha? Por supuesto, siempre los ha existido. ¿Qué tanto ha pesado eso? Ya se sabe, por ejemplo, la prefecta de Cotopaxi, por ahí Marlon Santi, bueno, algunos otros que ya se han ido incluso de Pachacuti porque vinieron a buscar una candidatura, pero nada más. ¿Qué tanto pesará el día de mañana el tema de quienes, viniendo de un partido profundamente popular, organizativo, de izquierda, tienen pensamientos de derecha, pero no tienen castigo a estar en medio del aceite con el agua? Y son nombres y personalidades de la historia de la organización indígena, lamentablemente. Entonces uno se pregunta, y en conversaciones que evidentemente no quiere afectar la imagen de esas personas, lo hacemos con quienes realmente tenemos probablemente una posición mucho más progresista y de izquierda. Pero es lamentable. Mire usted la alianza con Lucio Gutiérrez, por ejemplo. Ridícula, ¿no? ¿Quién fue canciller en aquel momento? Nina Pacari, que acababa de venir de un proceso constituyente en el cual con la derecha ecuatoriana se peleó la posibilidad de que se incorpore en el primer artículo de la Carta Magna el reconocimiento histórico a que existe una nación con varios pueblos y nacionalidades que la conforman. Entonces,
Luego ir y ver que por intereses personales u otras características que no deben estar tampoco sobre la mesa para la discusión mañana cuando se resuelva, espacios dentro del gobierno próximo en la probabilidad que gane la Revolución Ciudadana y Luisa González para administrar esos espacios, estimado Germán. Acá Ahora, es un proyecto político y la vida de los ecuatorianos que está en juego. Ahora, Juan Manuel, ¿qué tanto van a pesar los ponchos y las huipalas doradas del día de mañana? Siempre pesan, porque son figuras dentro de las organizaciones políticas, no solamente el Pachacútiga, y en todas las organizaciones políticas, personalidades que tienen intereses, que el fin último de ellos no es el interés comunitario, sino ya personal. Probablemente ya hay conversaciones previas en las cuales quieren direccionar el discurso que toca como muletilla o agarra o toma esta muletilla de que Rafael Correa en su momento cuando era presidente atacaba a la organización indígena, porque esa es la muletilla que se esgrimió en el 2021. Cosa que no es cierto. Claro, y sacaban discursos del expresidente Rafael Correa cuando claramente decía justamente lo que usted está diciendo esta noche. Claro. Hay personalidades dentro de la organización política del Pachacuti y del movimiento indígena que tienen claramente una agenda de derecha, pero que permanecen en la organización política, yo no sé por qué. Que si es que yo tengo un pensamiento neoliberal de contracción del Estado, que tengo que plantear un nuevo modelo en el cual la empresa privada sea el que nos resuelva los problemas, etcétera, etcétera, claramente tengo que irme a un partido, una organización política De que derecha. tenga coherencia con mi pensamiento y mi acción, pero es muy cómodo y saben que el estar en esta estructura de organización política, bajo las circunstancias que en la Sierra Centro tiene la posibilidad de ganar elecciones, nunca se van a ir. Claro. Entonces, tienen peso, voz, por supuesto. Pero hay masa, en una organización hay delegados, ¿no? Hay cabezas, hay presidentes. Yo creo que son mucho más los que están pensando en el pueblo, que por siempre ha sido sometido, explotado, maltratado. Y claro, los pocos ponchos y huipalas y bufandas doradas que tiene Pachacuti y que lamentablemente son los políticos que pesan en el tema, digamos, político, ¿no? Y actualmente Y son actual- autoridades. Actualmente son autoridades. Mire, esto pasa en casi todas las organizaciones políticas, lamentablemente. En ocasiones decimos ser democráticos, en ocasiones decimos ser participativos, que permitimos que la voz de los adherentes, de los afiliados, de los representantes de las comunidades, de las organizaciones sociales, participen en las reuniones, en la hoja de ruta, etcétera, etcétera. Y luego decidimos nosotros quiénes van a ser los candidatos en 4 paredes y 2 dirigentes. Claro, Entonces nos contradecimos nosotros mismos, ¿no es cierto? claro. O Entonces, sea, ¿hasta qué punto Pachacuti ha retomado o adoptado las malas mañas de todas las organizaciones así, políticas, de todas, lamentablemente, sí. sí, es un virus que realmente creo yo que hay Cuando que... estaban abajo se rompían las vestiduras, se partían el poncho. Y realmente se hay que querían cambiar. ahorcar con la huipala, pero son todas las organizaciones políticas que lamentablemente... Pero se suponía que eran diferentes. Sí, somos diferentes, creo yo, sí. Hay mucha gente, muchos compañeros, compañeras valiosas que siguen pensando como yo, piensan como yo, y que ojalá podamos tomar ¿qué tanto decisiones. pesa esa gente en Pachacuti? Mucho. Ahí está el resultado. Ese voto duro que provoca que Mariana Yumbay vaya nuevamente a la Asamblea Nacional en representación de la provincia de Bolívar es por el voto duro y esa formación política, esas estructuras que tenemos en el Cantón Guarani. ¿Mariana Yumbay está con la derecha o con la izquierda? No, es de izquierda. Yo considero que ella tiene un pensamiento claro de izquierda. Porque y ya ella- un asambleísta ya tiene peso, ¿no? Yo soy Por asambleísta, supuesto. mi pronunciamiento es este, ahí está no sé si Pepe Chimo todavía continúe orgánico en el movimiento, ahí está el exalcalde de Guaranda, Medardo Chimbolema, Por y supuesto, algunos Gilberto referentes. Talagua, por supuesto. Gilberto Talagua. Claro. toda Mire, esa gente. está siendo criminalizado Gilberto por la lucha constante que nosotros tenemos de respeto al medio ambiente. Con lo que Mi está pasando solidaridad con con Gilberto él. Talagua ni siquiera debía haber esperanza para la derecha pactar con Imagínese, Pachacuti. o sea, vea usted, nosotros, desde que tenemos uso de razón con el Comité Ambiental de San Luis, generando una ordenanza, generando instrumentos, acompañando a la lucha social para sostener y mantener un proyecto de desarrollo distinto a la explotación minera.
y que vengan y nos digan, no, vamos a nulo ideológico, permitiendo que justamente sean ellos los que planteen procesos extractivos. Claro, porque detrás de las empresas mineras Por supuesto. está la familia Noboa, evidentemente, Por ¿no? supuesto. Incluso la que está en nuestra provincia, Curimaini. Acaba de venir de Canadá y es una empresa canadiense que seguramente tiene interés. Hay un comunicador. No, seguramente tiene interés. Hay- 10 millones de dólares de la empresa Novis están en Curimaini. Quisiera decirle comunicador social, pero no lo es. Es alguien que tiene una radio, regenta una radio y todas las mañanas tiene mucho espacio de publicidad de esta empresa y está, quisiera decir por la ventana, pero está queriendo meter por la alcantarilla un ex miembro de nuestra organización política para que pueda romper la posibilidad de que un compañero vaya y mantenga el proyecto político antiminero en el Cantón Guaranda. Es preocupante, esto ya lo diremos en su momento, pero sin duda que hay muchos intereses de quienes probablemente, en el peor de los casos, es de que se declare nuevamente la posibilidad de un nulo ideológico, es decir, que cada uno de los compañeros y compañeras que votaron en un 5% en una elección presidencial decidan por dónde votar. ¿Habrá Y ahí es el posibilidad problema. de que la decisión de Pachacutic mañana se divida? Acá creo yo que es muy importante, puedo equivocarme, pero dada la circunstancia que creo yo es valiosa para la decisión final, el compañero Leonidas Diza inclinará la balanza, porque fue y es nuestro presidente de la CONAIE, fue nuestro candidato a la presidencia y él creo que puede y tiene la capacidad de orientar en aspectos que probablemente hoy mínimamente los estamos tocando, pero él puede el día de mañana orientar la discusión, el debate y una decisión final de características ideológicas políticas y dejar de lado, por supuesto, aquellos que sin ser orgánicos ya se pronunciaron anteriormente a quién van a apoyar. Juan Manuel, se acaba el tiempo, 20 horas. Tenemos 2 minutos. ¿Qué te parece lo que está pasando en la Universidad Estatal de Bolívar? Del ambiente que hoy se vive, que es doloroso, que es lamentable, que no compadece a la altura de la institución que está yendo a un proceso democrático, porque estos días se ha despertado una serie de bajas pasiones, insultos, daños y campañas millonarias que no van con el tratar de democratizar la universidad. Nuestra Universidad Estatal de Bolívar, tú sabes cómo nació, estimado Germán, los bolivarenses que tienen y me hacen el honor de escucharme, conocen que en estos 35 años tiene profundas raíces la Universidad Estatal de Bolívar acá en nuestra tierra, en la región. Ha provocado procesos de desarrollo importantes, económicos, un proceso cultural importantísimo, y bajo estas características el proceso electoral se ha desviado de la circunstancia en la cual cualquier universidad en el mundo, por supuesto que se dedica a la academia, a la vinculación, a la investigación, a la extensión universitaria, pero no a la disputa de poderes que estamos viendo, no solamente en la Universidad de Bolívar, estimado Germán. En la Universidad Central tuvo que intervenir la Corte Constitucional con una resolución para provocar que los resultados finales sean ratificados, porque el Consejo de Educación Superior quiso intervenir y decir que tiene que hacerse nuevas elecciones. Entonces, acá hay otro tema que hay que profundizarlo y que hay que reformar la Universidad Ecuatoriana, orientándola hacia lo que en Córdoba en 1918 en la Argentina se planteó desde la perspectiva latinoamericana, una universidad pública articulada al pueblo, que los estudiantes jóvenes de clase media baja puedan tener una educación gratuita, estudiar la carrera que quieran, estimado Germán, que las posibilidades que sus padres económicamente lo permitan en una universidad cercana a su realidad socioeconómica. Entonces, estas características tienen que ser resueltas por una Asamblea Nacional profunda, con la iniciativa y la socialización de todos los actores, que pueda volver el cogobierno. ¿Por qué hay una disputa por administrar la institución educativa superior en el país? Porque es un cuello de botella. Se rompió la democracia interna cuando el cogobierno está bajo la tutela del rector o los vicerrectores exclusivamente. Usted no puede ser decano si no es amigo de una lista X que termina ganando una elección. Entonces usted durante los 3, 4, 5 años va a ser decano por designación. Cuando nosotros y usted cuando estudiaba, por supuesto, el cogobierno tiene que volver como un espacio democrático de análisis de la política pública interna de la universidad, que se pueda analizar y legislar. ¿Qué tiene la universidad que tanta gente ha metido las manos, estimado Manuel? Yo veo que ahí se esgrimen cientos de miles de dólares que están ingresando
están permeando la universidad a los dos candidatos. Es que no somos los profesores de la Universidad Estatal de Bolívar, Germán. No son los estudiantes, no son los empleados y trabajadores de la Universidad Estatal de Bolívar que nos están escuchando. Ha sido impermeable a los procesos políticos de la provincia de Bolívar. Usted ha visto que alguna vez, cual la Universidad Central de los 70 o de la Universidad de Guayaquil de la misma década, se pegaban los chinos, los cabezones y todo el mundo por administrar la universidad, porque saben y conocen la importancia que tiene en cualquier proyecto político, ¿no es así? Entonces, la Universidad Estatal de Bolívar ha sido impermeable a las intenciones que en momentos históricos han querido apoderarse ciertos partidos políticos, ciertos actores políticos. Y hoy lamentablemente son actores externos, no profesores, no estudiantes, no empleados y trabajadores, los que están preocupados de poder introducirse en este proceso electoral. El llamado es a la democracia, el llamado es a que cualquiera de las dos listas que termine ganando este proceso electoral del viernes 21 de febrero trabaje no solamente en la acreditación. Hay algunos temas que hay que irlos resolviendo. Se está evidenciando algunos problemas lamentables, casa afuera, de infraestructura. Eso se lo tiene que resolver en casa, pues, Germán. Yo no voy a pelear fuera de mi casa con mi esposa porque yo no tuve la capacidad de cubrir una gotera. Eso tengo que hacerlo yo de internamente. Si es que hay un proceso académico lamentable que no ha estado ceñido a una reglamentación académica, tengo que resolverlo dentro de la academia y no desprestigiar públicamente a nivel nacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que lo pretenden hacer a pretexto de una confrontación electoral interna? Entonces, mire, Germán, yo con cierta preocupación, y le traslado el sentido de mis compañeros profesores, de los empleados trabajadores y de los estudiantes de esta circunstancia. Debe ser una fiesta democrática, debe ser una confrontación de proyectos de academia, de vinculación, de investigación, que es el quehacer de la Universidad Estatal de Bolívar. ¿Cómo volver a reinsentarnos en el desarrollo económico, cultural, político incluso de la provincia? ¿Cómo podemos nosotros trabajar con una escuela de gestión de riesgos en planificar y ordenar el territorio bajo las características actuales de un cambio climático? Entonces hay muchos temas que la Universidad Estatal de Bolívar podría, desde la academia, desde la vinculación y la investigación, plantear de cualquiera de los dos candidatos para solucionarlos y articularse a la provincia. Bueno, no íbamos a hablar de universidad, pero le jalé la lengua. Es un bandido, pero yo, y aprovecho esta posibilidad, estimado Germán, que me da de dirigirme a los bolivarenses, y me están escuchando, por supuesto, los compañeros universitarios, es un espacio democrático, una fiesta democrática. La universidad no solamente se tiene que acreditar, tiene que volver, si es que no lo es ahora, fortalecer su vinculación con la sociedad bolivarense, tratar de incorporarse a solucionar problemas que son estructurales todavía, otros que están apareciendo, y sin duda la lista que termine ganando como demócratas que somos de este proceso electoral, la otra lista tiene que empujar y ayudar a que justamente se consigan aquello que están anhelado de una universidad de Bolívar, siguiendo las huellas del Libertador, como decía mi papá. Muchas gracias a Juan Manuel Galarza, analista, maestro universitario. Bueno, me pongo a dar los títulos y los cargos, no acabo la noche. Gracias, Juan Manuel. Un abrazo. Esperemos tenerte estos días para seguir analizando.